Bendito Dios, Dios les bendiga, hermanos. En esta noche damos gracias a Dios porque nos gozamos en los coros, en las alabanzas, y ya que hace días meditábamos sobre la importancia de la adoración, de las alabanzas hacia Dios, porque la Biblia dice que cuando estemos por la eternidad con el Señor, dice que nosotros pasaremos adorándole por toda la eternidad. Y dice la Biblia en Apocalipsis que los ángeles no cesan de decir santo, santo, santo. Entonces, si nosotros vemos que en la eternidad pasaremos nosotros alabando al Señor, entonces yo creo que es motivo de que nosotros, si allá lo haremos, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo aquí cuando el Señor nos pide a nosotros, estando acá, también una alabanza y una adoración? Como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando aquella mujer fue al pozo y dice que iba a sacar agua, y dice que Jesús llegó antes allí, pero Jesús llegó allí con un propósito, y nosotros recordamos de que ¿qué fue lo que Cristo le dijo a esa mujer? Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Y esta mujer le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y dice que Jesús le dijo: si supieras quién te pide, dame de beber, tú le pidieras a él y él te daría un agua de la cual nunca jamás volverás a tener sed. Ahora la pregunta es, porque Jesús le dijo a ella que cuando ella probara de esa agua, ella nunca más tendría sed. ¿Nunca más tendría sed de qué? Sed de lo terrenal, sed de lo que este mundo ofrece. Ahora, ¿será que nosotros nos examinásemos a nosotros mismos y si nos preguntáramos, ¿será que nosotros aún seguimos teniendo sed por las cosas del mundo? No una sed solamente por agua física, sino ¿será que nosotros en verdad ya no hay sed como Jesús dijo? Porque si nosotros en verdad hemos probado la presencia de Dios, la misericordia de Dios, si en verdad hemos conocido a Cristo, dice la Biblia en la carta a los Hebreos que los saqueos que gustaron del don celestial y se volvieron atrás, dice que es imposible que sean una vez renovados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el tener a Jesús en nuestros corazones, nos hace a nosotros no desear nada de lo que el mundo ofrece. Ahora, si nosotros seguimos deseando más las cosas del mundo que lo que Dios nos ha dado, hay un grave problema en nosotros. Y yo en esta noche quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 10, y vamos a leer el versículo 23 y el versículo, vamos a leer del verso 21 al versículo 23. Y si todo lo hemos encontrado, por favor, confirmar con un amén que están allí. Éxodo capítulo 10, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo dando gloria al Padre, dando gloria a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Y todos decimos amén. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo,
ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Que tu palabra en esta mañana, en esta tarde, noche, y podamos meditar en ella y reflexionar cómo tu poder se manifestó y se ha manifestado a lo largo de los siglos y de los tiempos. Y el día de hoy tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo ese mismo Dios de amor, pero ese mismo Dios que también castiga y envía juicios a la humanidad. Padre, en esta noche, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, a esforzarnos cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Y quiénes de los que estamos aquí hemos leído en alguna ocasión el libro de Éxodo? Y alguno de nosotros ha leído las plagas que fueron enviadas al planeta Tierra. Pero cuando Dios envió esos juicios, vemos nosotros en el versículo 21 del capítulo 10 de Éxodo, que Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Yo le quiero pedir de favor que ponga atención. No sé si hay algún niño ahí, no ponga atención al niño, porque la palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a edificar. Y quiero pedirle que mire conmigo en el versículo 21, que dice cómo Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo para que hubiera tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Ahora, ¿será que alguno de nosotros en alguna ocasión ha podido palpar las tinieblas? ¿Verdad que no? Pero si nosotros analizamos las tinieblas que Dios hizo que cayeran sobre la tierra de Egipto, dice que eran unas tinieblas tan densas que eran casi palpables. Que Dios dijo que esas tinieblas, tanto que cualquiera las palpe. O sea que esas densas tinieblas eran tan densas que eran casi palpables. Ahora, meditando yo en la palabra, trato de imaginarme, ¿alguno de nosotros ha podido ver la niebla o la neblina en alguna ocasión? Yo me imagino que las tinieblas eran tan oscuras que casi que sobre la tierra de Egipto podría apreciarse un tipo de niebla, pero niebla oscura, como un humo. Trato de imaginarme solamente, porque dice que eran casi palpables. Ahora, dice en el versículo 22 que Moisés obedeció a la voz de Dios, y dice que en el versículo 22 dice que Moisés extendió, entonces dice que extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ahora, si nosotros analizamos, cuando la Biblia dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, o gran parte de lo que pasó en el Antiguo Testamento, solo era sombra de lo que había de venir. Y ahora, hace días yo meditaba con ustedes y les ponía el ejemplo de que cómo la sombra puede reflejarse. Pero la sombra solo refleja mi silueta, solo refleja mi figura. Pero en mi sombra no puede apreciarse los detalles que ya pueden manifestarse en mí, y asimismo en todos nosotros. Entonces, ahora cuando
en nosotros como cristianos, si nosotros meditamos como en el Éxodo, porque Éxodo significa salida. Recordamos, si alguien de nosotros ha leído Génesis, nos damos cuenta de que Dios hizo promesas a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que de él haría una nación grande. Y dice que después de que Abraham murió, Isaac quedó en vez de él, y Dios le recordó siempre las promesas que había hecho a Abraham su padre. Pero después murió Isaac y nació Jacob, quedó Jacob. Y Jacob era un hombre que cuando Dios se le apareció, Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tus padres. Ahora, cuando Dios, vemos nosotros que va transcurriendo el tiempo y se muere Jacob, pero de Jacob nacieron los hijos que él tenía. Pero de Jacob había un hijo que se llamaba José. Y sabemos nosotros cómo Dios usó a José. José se fue para Egipto. Él estuvo en Egipto por propósito de Dios. Él sufrió, pero él estuvo en Egipto. Y dice que cuando él estuvo en Egipto, él fue un hombre que Dios lo levantó, que Faraón lo puso a él como jefe de todo lo que él tenía. Solo Faraón le dijo que yo solamente seré mayor que tú, solamente en el trono y en el reino que él tenía. Ahora, cuando se murió José, José le dijo al pueblo de él y a ese tiempo que estaban con él, José les dijo: Dios nos sacará de esta tierra. Josué les dijo: Dios los va a sacar a ustedes de esta tierra, y mis huesos ustedes también se los llevarán. Y José, cuando él muere y la promesa de Dios llega, en ese tiempo dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba siendo atribulado, estaba siendo atormentado por los egipcios. Y mientras yo meditaba, dice la Biblia que los egipcios, dice que aumentaron más el trabajo sobre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Faraón tuvo miedo, porque después de que el faraón que conoció a José murió, se levantó otro rey, otro faraón, que dice que ese faraón no conocía a José. Y dice que ese hombre vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y creciendo. Y dice la Biblia que este hombre dijo: este pueblo está creciendo. Y pueda que este pueblo, cuando vengan nuestros enemigos, ellos quizás se van a unir a sus enemigos y nos van a derrotar a nosotros también. Ahora, dice la Biblia que en ese tiempo, dice que el faraón mandó a matar a todos los niños. Pero dice la Biblia, nosotros recordamos cómo Moisés, Dios preserva la vida de Moisés milagrosamente, porque lo meten en una canasta. Su mamá lo mete ahí y dice que río abajo, una mujer de las que servía al faraón, a la esposa de faraón o a las hijas de faraón, dice que salió y vio que venía esa canasta, y dice que escuchó que en esa canasta lloraba un niño, y dice que sacó la canasta. Y nosotros vemos cómo Dios permitió que Moisés creciera en Egipto. Y Moisés fue un hombre que creció con todo ello. Y Dios llega a un momento, a mí me llama la atención cómo Moisés, antes de que Dios lo llamara, él tenía un carácter que reflejaba lo que él iba a hacer después. Porque antes de que Dios llamara a Moisés, ¿qué fue lo que hizo Moisés con un egipcio cuando vio que se estaba peleando con un hebreo? Moisés, antes de Dios llamarlo, Moisés fue y mató al egipcio. No huyó, sino que después él vio peleándose a dos hebreos. Y dice que cuando él los vio peleándose, le dijo: ¿por qué se están peleando? Y dice que estos dos, alguno de ellos se dio cuenta cuando Moisés mató al egipcio. Y este hombre le dijo: ¿acaso piensas matarme como mataste al egipcio también? Y dice que Moisés dijo: me descubrieron, me vieron cuando yo maté al egipcio. Y dice que Moisés salió huyendo a la tierra de Madián. Y dice que allí en Madián él conoció, y dice que la historia que él llegó a un lugar, a un pozo también, donde las hijas de Jetro
llegaron y dice que estaban queriendo sacar agua del pozo, pero habían pastores que no las dejaban sacar agua, y dice que Moisés las defendió a ellas. Aún ahí Dios no había llamado a Moisés, pero antes de Dios llamar a Moisés, yo veo en Moisés un hombre como que lucha por defender a otras personas. El carácter de Moisés me llama la atención porque Dios, antes de llamarlo Moisés, fue un hombre que defendió al hebreo del egipcio. Pero cuando vio a aquellos dos hebreos peleándose, Moisés también intervino ayudando a estos dos hombres. Pero cuando aquellas hijas de este hombre vinieron a sacar agua del pozo y hubieron unos pastores que no la dejaron sacar, dice que Moisés las defendió y les dio agua a los animales de estas mujeres. Y dice que estas mujeres llegaron temprano a la casa y dice que el papá les dijo: ¿por qué vinieron tan temprano hoy? Y las hijas le dijeron al papá: es que un hombre, un egipcio, nos ayudó, nos defendió y nos dio agua, y nosotros hemos venido por eso rápido. Y dice que este hombre le preguntó: ¿y qué pasó con ese hombre? ¿Por qué no se lo trajeron? Y dice que así la historia dice que estas mujeres van y se llevan a Moisés. Y Moisés se hace marido de una de las hijas de este hombre. Y de repente dice que Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y dice que mientras él está apacentando las ovejas, dice que él vio como una zarza, dice que estaba ardiendo en fuego. Y dice que Moisés se quedó asombrado cómo eso estaba pasando. Y dice que él va y se acerca, y cuando él se acerca, dice que había el ángel de Jehová estaba allí, pero después dice que Dios fue el que le habló. O sea que vemos cómo Dios hace el llamado a Moisés y después Dios lo lleva y le dice: yo te enviaré a Faraón. Yo te enviaré, tú irás y sacarás a mi pueblo de Egipto. Tú serás el instrumento que yo usaré. Ahora recordamos nosotros cómo Moisés empieza a poner muchas excusas, pero Dios le dice: ahí está tu hermano, Aarón. Entonces Dios levanta a estos hombres, los lleva, pero Dios le dice a Moisés: yo te enviaré, pero endureceré también el corazón de Faraón para que no deje ir a mi pueblo. Ahora, me llama la atención cómo Faraón estaba él oponiéndose para no dejar ir al pueblo de Dios. Ahora, a esto es lo que yo quiero venir en esta noche, y el tema ahora es donde quiero dárselos, y el tema de esta noche es un mundo en tinieblas, lleno de tinieblas, pero la iglesia con la luz del evangelio, con la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Egipto es un tipo del mundo de donde Dios nos sacó a nosotros. Egipto representa en el Antiguo Testamento el mundo de esclavitud, el mundo de perdición. Y yo podría atreverme a pensar de que Faraón, a nuestro tiempo, Faraón es un tipo del diablo, que el diablo igual está en el mundo, que no quiere dejar ir al pueblo de Dios. O sea, no quiere dejar salir a las almas, a la creación de Dios. No quiere dejarlos salir para que ellos salgan de esa esclavitud, de ese mundo de pecado, y ahora vengan y adoren al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés: sacaré a mi pueblo, pero los sacaré para que me adoren en el desierto. Ahora, vemos cómo están las plagas enviándose, pero esta plaga me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención esta, y me llamó también la atención la plaga del ganado. ¿Por qué? Porque en la plaga del ganado, vamos a leer atrás en el capítulo 9, y el versículo 1 al 7, vamos a leerlo todo. Y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir,
y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación, oiga, mire qué dice aquí. Y Jehová hará separación ¿entre qué? Entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió. No murió uno. O sea, vemos cómo Dios dice que envió la plaga que llegó y destruyó todo el ganado de Faraón. Los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, todo. Y dice en el versículo 4 que Dios hará separación entre el ganado de Egipto y el ganado del pueblo de Israel. Y en el versículo 6 dice que de todo el ganado, murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Eso me llamó la atención a mí. ¿Por qué? Ahora, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Cómo aplicamos eso nosotros a nuestro tiempo? ¿Cómo ejemplificamos lo que pasó en Egipto y con el pueblo de Israel? ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida ahora nosotros? Ahora, quizá durante toda la historia, todos nosotros hemos sufrido. La gente que no es cristiana sufre. Los que somos cristianos sufrimos. La gente que no es cristiana se enferma. Los que son cristianos también se enferman. El mundo también tiene pobreza. Entre los cristianos también hay gente pobre. Porque la Biblia dice que en la iglesia de Jerusalén habían pobres. Entonces ahí se desmiente esa gran mentira de los que predican que todos en el evangelio tienen que ser ricos. Algunos dicen que la pobreza es una maldición. Quizá el no tener nada toda la vida, quizá eso sea grave. Pero hay momentos en que nosotros vamos a pasar pobreza quizá. Como aquella viuda que solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero Dios nunca la dejó sola. David dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y también la Biblia dice, Jesús dijo, las aves del cielo no trabajan ni siembran y Dios vuestro Padre las alimenta. Los lirios del campo, las flores del campo, dice que son hermosas, que ni aun Salomón con toda su gloria no se vistió como una de ellas. Ningún ser humano en esta vida que tenga todo el dinero del mundo y pueda comprarse el mejor traje, el más caro del mundo, ni así se iguala a la belleza o a la hermosura de una rosa o de alguna flor de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Y Jesús dijo, ¿acaso no hará más vuestro Padre con vosotros? ¿Acaso no valemos nosotros más que un pajarillo? ¿Acaso no valemos más nosotros que una planta que en el verano está bien hermosa? Nosotros conocemos ese parque que está aquí, Las Flores, pero en el tiempo de nieve, ¿qué hay ahí? Nieve. Pero en el verano la gente llega, hasta se toma fotos con las flores. La gente llega y ve la hermosura de las flores que está ahí, pero solo es un tiempo. Viene el invierno, se murieron. Ahora, ¿acaso no hará Dios más con nosotros? Dice. Entonces nosotros vemos que en nosotros también hay sufrimiento. Ahora entonces, ¿cómo aplicamos nosotros la diferencia que Dios hace entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel? Cuando Dios destruyó el ganado de Egipto, pero el ganado de Israel no murió ni uno. Ahora en nuestra vida yo me atrevo a pensar en las diferencias que hay entre un cristiano y un no cristiano. Alguien que me diga una diferencia que Dios hace entre un cristiano y entre un no cristiano.
una diferencia que haya entre un cristiano y un no cristiano. Porque diferencias hay muchas. La más grande de todas ellas, dime una, Helen. Eso es lo que iba a decir ahorita. Esa es una de las más grandes diferencias que Dios hace. En que Dios, a los que han creído en su Hijo y lo han recibido de todo corazón, dice la Biblia que Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen en el Hijo de Dios? Dice, ya han sido condenados. ¿Por qué ya han sido condenados? Porque ya están condenados. Con no creer, ya están condenados. Ahora, otra más. La promesa de vida eterna, ¿para quién es? Para los hijos de Dios. La promesa de vida eterna en la gloria. Porque también hay una promesa de vida eterna para los no cristianos. ¿Y cuál es la promesa de vida eterna para los no cristianos? La condenación eterna. Ellos tendrán muerte eterna y nosotros vida eterna. Entonces vemos que Dios hace diferencias. Pero ahora, conforme al tema, ¿cuál es la diferencia más grande? Más grande ahora en nuestro tiempo, con lo que estaba diciéndoles a ustedes, de que el mundo está lleno de tinieblas, pero nosotros tenemos la luz del Evangelio. ¿Por qué? Ahora, el apóstol Pablo, miremos qué dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, Pablo nos da acá un ejemplo y nos dice que los otros no tienen esperanza, pero para nosotros hay una esperanza. Y dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿será que nosotros debemos estar tan preocupados como el mundo está? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo? Miremos qué dice Mateo. Mateo capítulo 5 y el versículo 14. Y el versículo 10, Mateo capítulo 5, verso 16 mejor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora vemos cómo Jesús pone el ejemplo y les dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo nosotros? No porque nosotros seamos buenos. Nosotros somos la luz del mundo porque tenemos el Evangelio, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque ¿qué dijo el apóstol Pedro? Ahora son pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. El Dios que los llamó, ¿de dónde nos llamó Dios? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces nosotros vemos cómo el mundo está en tinieblas. La gente en este tiempo, yo le hago una pregunta a usted que está aquí y a todo el que va a oír o estará escuchando. ¿Está usted preocupado por lo que el mundo está viviendo en este tiempo? Sí, pero no. En lo espiritual, en lo eterno, deberíamos de estar nosotros preocupados como el mundo está. Aún si se muriera, dijo el apóstol Pedro, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Eso es lo que la Biblia le dice a usted y a mí en esta noche. No se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Eso me dice a mí el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la promesa que después dice? Porque el mismo Dios dice que descenderá, porque se sonará la trompeta. Y dice que de último dice, así alentaos los unos a los otros
con estas palabras. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos da el ejemplo de que para nosotros hay una diferencia. Ahora, ciertamente nosotros debemos tener amor a las almas, pero no debemos de estar preocupados como la gente está allá afuera. Hay gente que hasta en su misma casa quiere andar enmascarillado. Hay gente que en su misma casa quisiera andar hasta como astronauta. Yo he visto gente que dice que para dejar entrar a alguien a la iglesia, digamos, eso es lo triste, que en la iglesia tienen que fumigarlo a usted como que fuera usted una chinche, como le dicen aquí, como que fuera uno una garrapata, como que fuera uno un animal, como que sin saber que tuviera uno. Ahora ¿será que nosotros nos imaginamos al apóstol Pablo en la puerta de la iglesia, del templo, con el termómetro? Si usted tiene la temperatura alta, no entre al culto. ¿Nos imaginamos nosotros al apóstol Pablo así? Si usted tiene temperatura alta, no entre al culto, usted tiene coronavirus. ¿Será que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Bernabé, Timoteo, Tito, Filemón, Judas, será que ellos estarían en la puerta con el termómetro, otro con un spray o tanque fumigando a los hermanos para que entren? Claro, la Biblia nos llama a nosotros ser higiénicos, a lavarnos las manos, a bañarnos, a ser limpios. Pero estamos en un tiempo donde eso está afectando el culto a Dios, la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya se está haciendo división. Uno entra, uno no entra. Si su temperatura o mi temperatura pasa más de 100, no hay culto para usted y para mí. En algunos lugares. Ahora, la Biblia dice, es mejor obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. La Biblia nos manda a obedecer las leyes, como dice aquí mi hermana, y las leyes, ¿qué hacemos con las leyes? La Biblia nos manda a obedecer las leyes. Ahora, la Biblia nos manda a nosotros a obedecer la mayoría de leyes, todas, pero las leyes que están a favor de Dios. Ahora, si en Estados Unidos se aprueba la ley de homosexualismo, ¿va usted a obedecer esa ley? Ok, ¿y dónde dejamos las leyes ahora? Nos damos cuenta que hay excepciones que la Biblia hace. Si la Biblia nos dice que el asesinato es pecado, y si la ley aquí en Estados Unidos o en cualquier país ponen la ley que la mujer pueda hacer lo que quiera con el aborto, una mujer cristiana, una mujer que dice que ama a Dios, ¿será que va a estar a favor de esa ley? ¿Obedecería usted como mujer, las hermanas que están aquí, obedecería usted esa ley? Ahora, si preguntamos dónde están las leyes, entonces nosotros no vamos a someternos a esa ley. Los demás, el mundo, que haga lo que ellos quieran. Por eso estamos viendo aquí el ejemplo que Dios hace diferencia entre el pueblo que es de Él y el pueblo que no es su pueblo. Dios mandó esa plaga, pero esa plaga tocó solamente al pueblo de Egipto. Pero el pueblo de Dios dice que no murió ni uno solo de su ganado. Y cuando hubo tinieblas, ya vimos que en Egipto todos tenían tinieblas. Pero dice que en el pueblo de Israel todos tenían casas en sus habitaciones. Ahora, tenían luz en sus habitaciones. Miremos qué dice el versículo 22. Éxodo 10, 23, perdón. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 23? Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora, yo puedo entender algo por el Espíritu de Dios, algo más tremendo ahí todavía. Porque la Biblia no dice. Ahora, yo le pregunto a usted, en qué tierra estaba el pueblo de Dios cuando fue eso? ¿Alguien se recordará? En Gosén, en la tierra de Gosén. Gosén.
en la tierra. ¿Lo encontraste, Helen? Léelo, por favor. Léelo aquí en voz alta para que lo vean. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿En qué versículo estaba, Helen? 9:26. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora vemos cómo el poder de Dios, nos damos cuenta cómo hace diferencia. Ahora, lo que yo le estoy diciendo que a mí me llama la atención más profundamente es, ¿en dónde tenían luz los hijos de Israel? No, es en sus habitaciones. Ahora, eso va más profundo, Eso va más profundo y a Helen, ya el mismo Espíritu, bienaventurada eres que no te lo reveló carne ni sangre, como le dijo Jesús a Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. ¿En dónde más profundamente tú entiendes? Tienen luz en sus corazones. Más profundamente porque dice que ellos tenían luz en sus habitaciones. Ahora, ¿cuál es la habitación de Dios en nosotros? El templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No dice que había luz en toda la tierra de Gosén. Ni dice que no había luz, y sí había luz en toda la tierra donde estaban los hijos de Israel. No. Dice que los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahora, ¿será que hay luz en su habitación y en mi habitación? Aleluya, amén. ¿Será que hay luz en su habitación y en mi habitación? Esa es la pregunta que hoy el Espíritu Santo y Dios nos hace a nosotros. Porque el tema es un mundo lleno de tinieblas, pero la iglesia con la luz del Evangelio. ¿Qué dice el Salmo 119 y el versículo 10 creo que es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé si estoy bien. Salmo 119, 110 me imagino. 110. Salmo 119, 105 es, ajá. Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? Usted que tiene su palabra ahí, levante su palabra. Levante lo que es lámpara a sus pies y a su camino. Ahora, esta es nuestra lámpara. Esta es nuestra lumbrera a nuestro camino. Ahora, estamos en un mundo que está lleno de tinieblas, pero la iglesia con la luz del Evangelio. La iglesia con la luz del Evangelio. Ahora, la pregunta es, como decía yo, ¿será que hay luz en nuestras habitaciones? Porque el mundo puede estar con una plaga llena de tinieblas, que es el pecado, que es la separación de Dios. Pero ¿será que nosotros hay luz? ¿Será que en nuestras habitaciones hay luz? Esa es la pregunta. La pregunta es, Helen, tú te vas a responder a ti misma. Tú y Dios, ¿hay luz en tu habitación? Esa es la pregunta, Joshua. ¿Hay luz en tu habitación? Y esa es la pregunta para todos nosotros. ¿Será que hay luz en nuestra habitación? Esa es la pregunta. Porque Jesús dijo, lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice, y que si tu cuerpo está lleno de, si en tu ojo hay tinieblas, dice, ¿cuántas no serán las tinieblas que están en su propio cuerpo? Entonces la pregunta es, estamos en un mundo lleno de tinieblas, pero para nosotros tiene que estar la luz del Evangelio, porque para nosotros hay promesas. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando sería su venida? Oirán de guerras y rumores de guerras, hambres
pestes, ahora al mundo puede sorprender lo que está pasando. Pero Jesús nos lo dijo a nosotros hace más de 2000 años. Él nos dijo que habrían pestes, que habrían tribulaciones, rumores de guerra. Y en lo que estamos hoy, en el tiempo que estamos, todos están preparados con un armamento para una tercera guerra mundial. China tiene un gran armamento. Rusia tiene un gran armamento. Irak, Irán, todos los países del Medio Oriente tienen un gran armamento. Israel es una potencia mundial conforme al armamento. Estados Unidos es una de las potencias mundiales con armamento. Estados Unidos invierte, óigalo bien, como dijo un hermano, con B de burro. Invierte billones de dólares en el ejército. Estados Unidos invierte billones de dólares en el ejército. Una cantidad de armas que Estados Unidos tiene, que nosotros ni nos podemos imaginar la cantidad de armas que tiene. Y todos, en este tiempo, todos están en conflicto. Rusia, China, Estados Unidos, Irak, Irán. Todos esos países están en contienda, en tensión, un momento más y se arma una guerra. Pero Jesús dijo que Él nos libraría de todo la tribulación que vendría en este tiempo. Y Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y muchos se volverían atrás como la mujer de Lot, amando este mundo, teniendo sed de este mundo. Ahora yo le pido en esta noche que se ponga de pie, y vamos a meditar. Vamos a meditar en nuestras vidas y vamos a pedir a Dios que nos ayude para que nosotros no estemos en tinieblas, como el mundo anda en tinieblas. Pablo dijo, vosotros sois de la luz, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque para nosotros hay luz. Y yo quiero pedirte, Helen, que pases al teclado y vamos en esta noche a meditar. Y vamos a cantar aquella alabanza que dice, preciosa sangre, pero aquella preciosa sangre, pero la de César Darío. ¿Te acuerdas de esa, Helen? Inmolado. Sí, la inmolado en el Calvario. Y vamos a dar gracias a Jesús, porque el precio de su sangre, el precio que Él pagó, nos ha comprado y nos ha hecho ahora que nosotros vivamos en luz. Ha hecho que nosotros tengamos el Evangelio. Yo le pido que cierre sus ojos y medite en su vida, en sus caminos. Meditemos cómo estamos delante de Él en este momento. Y si estamos mal, si hemos pecado, el apóstol Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Oh, sí, Señor. Hoy te damos gloria, te damos honra por esa preciosa sangre que fue derramada. Sangre que me da la paz. Oh, sí, Señor. Sangre que me purifica. Sí, Señor. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Por esa sangre hoy vivimos en luz. Sangre que me da la Por esa sangre hoy tenemos vida eterna. sangre que me purifica. Y esa promesa es para los que creen en el Hijo de Dios. Sangre que me redime. Esa sangre que nos redime. Preciosa sangre Esa preciosa sangre de que nos da el privilegio
de ser rociados y limpiados. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, limpia nuestro corazón, limpia mi interior, santifícanos cada día más. Que me da la paz. Hoy presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Preciosa sangre, oh sí, Señor, te damos gloria. Sangre que me da la paz. Somos rociados, fuimos rociados por esa sangre. Gracias por la luz que hay en nuestras habitaciones. Oh, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Una vez más, inmolado en el Calvario, inmolado en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Sí, Señor. Nuestras dolencias. Y fue herido por nuestra rebelión. Sí, Señor, gracias. Angustiado y afligido. Oh, varón de dolores, A la muerte. experimentado en quebranto. Su boca. Fuiste, Señor. Llevaste la cruz Todo está presente. por amor a tu pueblo, a las almas Al Calvario. que salvaría. Calvario a mí. Padre, gracias por habernos hablado. Gracias por haber tocado nuestro corazón y que las almas puedan ser edificadas por medio de tu palabra. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, quien vive, hermanos, y a su nombre, y a su pueblo. Así mero es, aleluya. Damos gloria a Dios. El tiempo con mi hermana que está dirigiendo y nos despedirá de este culto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por esa hermosa palabra, ¿verdad, hermano? Así que tenemos una tarea de ver si, como dijo el hermano Julio, a ver si tenemos luz en nuestros corazones, ¿verdad? Y vamos a despedir este culto, hermanos, dando gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí, estar alabándote, estar agradecidos, Señor, traerte palabras, Señor, traerte alabanza, Padre. Oh, gracias, Señor, por haber estado aquí, Señor, por habernos permitido tener otro culto más para ti, Señor, otro culto de agradecimiento, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser, Padre, ayúdanos a seguir tu palabra, a que esto, Señor Santo, nos ayude a ser mejores, Señor, que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a poner por obra tu palabra, Señor, especialmente a mí, Señor. Gracias te doy por mi vida, por mi familia, por mi hogar, Padre, por cada uno de los hermanos que nos estuvo viendo, Señor, por los que están aquí presentes y por los que añadirás en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre.
Lleva a nuestros hermanos con bien, Señor. Guárdalos en sus caminos, Señor. Así como también este hogar, Señor. Guárdalo, Padre. Guárdalo, Señor. Quedamos despedidos, hermanos. Ya, mi Señor, mi vida está vacía sin tu ayuda, mi Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.